Hola, hola amigos, muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente juntos. Estamos en contacto en la FM 93.5, la radio de la gente, en nuestra querida ciudad de Necochea, Necochea, Quequén, unidas por el puente Hipólito Yrigoyen, con nuestro querido operador y musicalizador, Frank en los controles. Quien les habla, Susana Rossi, y en este día, martes 5 del 2026, volvemos a encontrarnos con nuestro estimadísimo amigo Rafael Calderón. Él es de Ecuador, es un investigador de temáticas ovnis de hace más de 3 décadas y integrante del grupo Rama, grupo de contacto con seres extraterrestres llamado Rama, este grupo que creado por Sixto Paz. Bueno, hoy estamos nuevamente con él y realmente es apasionante conectarnos con Rafael porque en tantos encuentros y contactos que tuvieron ellos, en estos contactos con estos seres, que cada día más los van identificando no puntualmente como extraterrestres, a veces dicen interdimensionales, intraterrestres, o sea, le van, digamos, van entendiendo, ¿no?, que no todo realmente viene de fuera de la Tierra, sino que hay muchos seres que son de otra frecuencia, de otra dimensión, de otra raza, pero que están dentro de la propia Tierra. Entonces, por eso, digamos, nosotros decimos extraterrestres, como veníamos diciéndolo siempre, como nos acostumbramos a esta palabra, pero en realidad ya el propio Rafael nos fue contando, ¿no?, que estos seres no vienen únicamente de fuera de nuestro planeta. Bueno, el tema de hoy que nos convoca justamente es porque yo le pregunté a Rafael fuera de micrófono, en todos estos momentos en donde estuvieron contactados con ellos, qué información recibieron. Y de hecho me habla justamente de una experiencia de la cual él fue parte en el año 1994, que se llamó Proyecto Coherencia, y que se puso en práctica la teoría de Maharishi Mahesh Yogi, y esto tuvo como propósito la creación de la paz mundial a través de prácticas meditativas. Vamos entonces a ingresar a esta experiencia de la cual fue parte Rafael Calderón, que nos explique, que nos amplíe un poco esto, y además qué resultados tuvieron de aplicar justamente esta técnica, esta herramienta, y seguramente aplicándola mucha gente en sintonía con toda esta frecuencia. Así que te damos la bienvenida, queridísimo Rafael Calderón. La verdad, un amigo más de Estamos en Contacto, y disfrutamos muchísimo el tenerte nuevamente con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Mariana, una alegría nuevamente estar contigo y con todo tu público. Acá nos encontramos muy bien desde Quito, Ecuador, en un bonito día de atardecer con mucho sol. Y bueno, aquí pues contento de poder compartir nuevamente contigo todos estos temas tan interesantes. Muy bien, bueno, no soy Mariana, soy Susana. Sí, pero bueno, no, evidentemente no me queda mal tampoco el Mariana, ¿no? Pero bueno, sí, soy Susani, y bueno, esto que has experimentado realmente nos interesa muchísimo saber si este proyecto que se dio en el año 1994, que proponía la creación de la paz mundial a través de las prácticas meditativas y que se puso en práctica en el año 94, nos vas a contar cómo fue esta experiencia y qué fue lo que se logró y para qué se hace. Te quería preguntar si este proyecto continúa, si se ha vuelto a hacer, pero eso digamos en la segunda parte de la pregunta. Entramos, si te parece, de lleno a que nos cuentes a qué se refiere este proyecto, qué fue lo que se hizo y qué efecto tuvo, si obviamente apuntaron a un propósito determinado. Sí, justamente pues resulta ser que en el año 94 hubo un conflicto bélico entre Ecuador y Perú, o sea, países hermanos, tuvieron un conflicto en la frontera ecuatoriana, fueron unas primeras escaramuzas entre soldados que terminó en una declaratoria de guerra entre los dos países, ¿no?
Entonces, yo venía participando pues de la experiencia de contacto del Grupo Rama ya muchos años, en la cual estas civilizaciones que nos visitan, estos hermanos del cosmos, nos habían recomendado de que hagamos prácticas de meditación como una estrategia para poder generar la paz y cambiar el futuro planetario. Pues es uno de los objetivos de los grupos de contacto, generar a nivel mundial grupos de afinidad de sintonía, pequeñas células de personas que trabajen en el tema de la meditación, en el tema de las cadenas de irradiación o oraciones, y que esto generaría una energía tan grande, tan fuerte, que permitiría generar grandes cambios, ya que justamente en la época de los años 60, como alguna vez ya les comenté, pues el futuro de la humanidad era muy incierto, esto de la guerra, de la Guerra Fría, el conflicto entre Rusia y Estados Unidos y el posible desenlace de una guerra atómica, pues tenía en gran peligro la humanidad, y por eso civilizaciones del cosmos han venido acercándose y retornando a nuestro mundo con el propósito de poder evitar esta diríamos, guerra o conflicto que podía llegar inclusive a autodestruirnos, ¿no? Entonces, claro, como grupo de contacto para nosotros era realmente admirable que un grupo de personas o grupos de personas a nivel mundial simplemente meditando podría llegarse a cambiar el futuro planetario, pues realmente era una duda que había, ¿no?, en el fondo, pero sin embargo lo hicimos porque sentíamos que era pues positivo, que era bueno, y en determinado momento estos seres en comunicación mencionan de que están sorprendidos y a la vez maravillados porque el futuro de la Tierra había cambiado en una millonésima de grado, pero ya esta etapa crítica en que estaba viviendo la humanidad ya había variado, y gracias a la gestión, al trabajo de muchos grupos que a nivel mundial estaban haciendo todo este tipo de actividades, estas meditaciones, cadenas de irradiación, oraciones, que en momentos difíciles de la humanidad terminarían de alguna manera aplacando, disminuyendo las crisis y generando pues nuevas oportunidades de paz, de armonía, de equilibrio planetario. Y justamente ocurrió que en el año 94 pues sucedió el conflicto entre Ecuador y Perú, y fueron sorprendentemente, Susana, los militares, ¿no?, del Ecuador, que convocan a los grupos de meditación en la ciudad de Quito para encontrarnos en el colegio militar en pleno conflicto bélico con el Perú. O sea, realmente una noticia sorprendente, increíble. Entonces, como nosotros éramos parte de estos grupos de meditación que existían aquí en nuestro país, pues nos acercamos a este llamado y justamente participamos de lo que tú denominaste el proyecto Coherencia, que no fue otra cosa que una invitación que hizo la Universidad de Drozdov en Holanda para participar justamente en el proyecto Coherencia, y el invitado principal fue el general José Martí Villamil, que era viceministro de Defensa del Ecuador. Lo invitaron a la universidad, pero lamentablemente, como estábamos en conflicto, él no pudo asistir, así que ellos, los de la universidad, decidieron enviar acá al Ecuador a un científico para que él sea el que pueda poner en práctica este proyecto, que no es otra cosa que en las investigaciones realizadas por los científicos descubren que el cerebro humano tiene un potencial enorme, un potencial increíble, y que ese potencial podía llegar a minimizar o podía inclusive llegar a evitar que un enemigo aparezca, y si ya apareció, lo podías de alguna manera ya controlarlo, lo podías debilitarlo e inclusive hacer que desaparezca simplemente a través de prácticas de meditación. Entonces, el proyecto tenía como objetivo poner a un grupo de personas a meditar. Serían 1.200 personas aquí en nuestro país en estado de meditación, y esto haría de que la tensión, ese estrés producto del conflicto que se había generado, de alguna manera pueda ser disminuido e inclusive evitar que escale a peligros mayores, ¿no?
Entonces se necesitaban 1.200 personas en estado de meditación y según los científicos, pues la guerra se evitaría. Fuimos alrededor de unas 650, 700 personas que estuvimos meditando 2 veces por día en la ciudad de Quito, pero también fue algo sorprendente cómo se pusieron a meditar a militares en diferentes destacamentos que hay aquí en el país, sobre todo en la ciudad de Riobamba, en el centro de la ciudad, donde había un batallón muy grande, donde se puso a meditar a 1.200 personas. Y fue increíble, pero realmente después de un tiempo ya pues el tema de la guerra se disminuyó, ya hubo puertas de diálogo, ya hubo oportunidades de evitar una confrontación mayor, sino solo las que hubieron en la frontera, porque inclusive hubieron amenazas ya de bombardeos de las ciudades principales, tanto de Perú como de Ecuador. Y finalmente nada de eso ocurrió y tuvo un efecto extraordinario y no pasó a mayores esta situación. Así que nosotros, como ya veníamos meditando y sabíamos que por pedido de estas civilizaciones con las cuales estábamos en contacto nos hablaban de la meditación, aprendimos un conocimiento muy importante por parte de los científicos que explican qué realmente ocurre cuando una persona medita, así que eso podría ser ya un tema que podemos seguir hablando más adelante, mi querida Susana. Muy bien, y para quien recién conecta, estamos con Rafael Calderón. Él es un investigador de temáticas OVNI desde hace más de 3 décadas. Desde nuestro querido hermano país del Ecuador nos está hablando. Y la verdad, muy apasionante. Me has pasado un artículo justamente que surge a través de esta experiencia del proyecto Coherencia. Y me gustaría que nos cuentes cómo es que se produce la meditación, cómo es, digamos, la herramienta que utilizan, porque ahí hablaban de sentarse cómodamente, cerrar los ojos, pero algo más, ¿no es cierto?, para que todos vayan entrando en sintonía y para que tengan una misma frecuencia. Utilizaron el sonido también, ¿verdad? Así es, o sea, los científicos se dieron cuenta que cuando una persona comienza a meditar y llega a un estado profundo de meditación, generamos una energía muy poderosa, una energía muy fuerte, que justamente es una energía que permite que se pueda cambiar lo que conocemos como la entropía o el caos y podamos generar coherencia. Los seres humanos tenemos 4 estados de la conciencia, ¿no? Tenemos, esto se ha definido en ciclos de hercios por segundo. Estado beta es de 13 a 16 hercios y es un estado de vigilia, estamos conscientes, estamos atentos. Alfa, de 8 a 12 hercios, es un estado de reposo, de relajación. Teta es de 3.5 a 7.5 hercios, es un estado de somnolencia, de sueño moderado, de relajación profunda, y delta es un estado de 0 a 3 hercios donde viene un sueño profundo, un estado de coma o de trance. Resulta ser que cuando una persona está en proceso de meditación, que no es otra cosa que aprender a relajar el cuerpo hasta tal punto que no lo sientes, aprendes a relajar tus emociones, aprendes a relajar y a quietar tu mente, y cuando llegas a un estado profundo de silencio, donde ya te abstraes de tu cuerpo, de tus emociones y sentimientos, entras en estado de meditación y el cerebro comienza a emitir los 4 estados de la conciencia al mismo tiempo. Al mismo tiempo es como que estuvieses en vigilia, al mismo tiempo en reposo, al mismo tiempo en sueño moderado y al mismo tiempo como en estado de trance o sueño profundo. Pero ese estado es un estado de expansión de la conciencia y genera una energía tan poderosa que se conecta con un campo de la materia que los científicos a través de la física cuántica han descubierto que es el campo unificado. ¿Qué es el campo unificado? Para que los oyentes nos puedan entender, pues conforme la ciencia ha venido escudriñando cómo está compuesta la materia, fueron encontrando de que existen moléculas que producto de este descubrimiento, como resultado se logró encontrar la electricidad y el magnetismo. Esto permitió escudriñar aún más la materia y se encontraron los átomos, que como ya sabemos es los átomos tienen una energía concentrada, siendo tan pequeños,
muy fuerte y una tecnología resultante que justamente son pues todos estos centros nucleares que se utilizan para bien y para mal, pero donde hay mucha energía. Y finalmente, a través del descubrimiento del átomo, se hicieron elementos más poderosos y más potentes y se descubrieron las partículas. A partir del descubrimiento de las partículas, realmente la física ha cambiado totalmente su concepción y se crearon unos aparatos que se llaman los aceleradores de partículas, que son objetos que permiten acelerar a altas velocidades estas partículas tan pequeñitas que está constituido el átomo, y gracias a esto se ha descubierto que hay un campo en la materia que los científicos le conocen como el campo unificado. Este campo unificado es donde se crea la realidad. Y los científicos estuvieron intentando crear una máquina que pueda mover esos campos. Pero lamentablemente no la encontraban y ellos decían, si es que logramos desarrollar una tecnología que mueva estos campos, estaríamos jugando de alguna manera a Dios, porque son los campos donde se crea la realidad. Y después de muchos estudios y de muchas investigaciones, se descubrió que el elemento que mueve y manipula los campos de la realidad, donde se crea la realidad, donde son campos de energía ilimitada, de creación ilimitada, etcétera, es el cerebro humano. Pero no cualquier cerebro humano, sino el cerebro humano en estado de meditación o el cerebro inconsciente de las personas, el estado inconsciente de las personas. Entonces, ese es el principio básico de cómo funciona el tema de la meditación. Simplemente el momento que tú aprendes a relajarte, el momento que tú aprendes a quietar tu mente, a quietar tus emociones y entras en el silencio profundo, te conectas con los campos básicos de la creación y allí tú entras en un estado de coherencia y eliminas lo que se llama la entropía. Y aquí voy a explicar un poquito más ya el tema de la entropía, que es una ley natural, es una fuerza que hace que todo sistema organizado se desorganice llevándole al caos. Es una ley natural porque afecta a todo en la creación. Todo nace, todo crece, se reproduce y llega un momento que entra en estado de decadencia y desaparece, entra en caos y desaparece. Y esa fuerza que hace que todo entre en caos es la entropía, ¿no? Una fuerza que hace que todo entre en, caos, en desorden. Y entonces cuando una persona aprende a meditar y entra en esta quietud, en este silencio, pues anula justamente la entropía. Por eso es increíble cómo se ha descubierto que una persona que medita regularmente pues deja de envejecer. Ese proceso de envejecimiento se desacelera. También la entropía, decir que una persona es, la enfermedad, el cáncer, ya es una toma de la entropía muy acelerada en la persona. Y entonces, el tema aquí es, y lo más interesante de todos estos descubrimientos, es que cuando una persona se pone a meditar, para que pueda alterar un sistema, no se necesita mucha energía, sino se necesita simplemente el 1% de un sistema para poder alterarlo y organizarlo y estabilizarlo. No sé si se me entendió bien ahí, ¿no? O sea, de un conjunto de 100 personas, simplemente una persona en estado de meditación, el 1% o la raíz cuadrada del 1%, se necesitaría para generar un orden, un caos y una armonía. Eso es lo fabuloso de estos descubrimientos, y por eso podemos decir que para cambiar el mundo no se necesita mucha gente, simplemente se necesita una masa crítica, un grupo de personas que estén en ese estado de meditación, de coherencia, que anulen la entropía social y pues simplemente se puede generar un cambio. Y ese número de personas para generar un cambio son en este planeta donde vivimos alrededor de 800 millones de personas, pues necesitamos simplemente 144.000 personas, 8 mil millones de personas que vivimos en el planeta actualmente. Solo necesitaríamos 80.000 personas y podríamos generar un cambio. Pero para que el cambio sea permanente, necesitaríamos 144.000 personas.
Lógicamente, si somos 8.000 millones de personas y solo se necesita 144, es un número pequeño, pero creo que después de tantos años y de tanto avance de este tema, hoy en día ya existe más cantidad de gente que está trabajando justamente en estos temas de meditación, de oración, de el poder mental, de la energía positiva, de los pensamientos positivos que pueden generar grandes cambios, como ya lo hemos visto a lo largo de todos estos años, porque según estas civilizaciones, Susana, el futuro es una consecuencia de causa y efecto. Tú siembras papas y cosechas papas, ¿no? Y para revertir el futuro, nosotros necesitaríamos simplemente generar nuevas causas que anulen las anteriores y generar un futuro diferente, un futuro distinto. Y según lo que hemos podido recibir en comunicaciones con estas civilizaciones que afirmamos tener contacto, pues el futuro ha sido alterado, ha sido cambiado, y el planeta cada vez que ha sido necesario, pues justamente generar esa energía positiva, esa masa crítica, en los momentos críticos del planeta, pues han venido dando como resultado el que todavía estemos aquí y que más bien haya un futuro totalmente diferente y un despertar de conciencia inesperado por estas civilizaciones. Bien, bueno, una cantidad de información nos diste sumamente valiosa. Yo te quería decir, te quería consultar, que justamente vos decís, al entrar en estado de meditación, uno puede lograr entonces simultáneamente los 4 estados, ¿no?, frecuenciales, mentales, que nos ubican en una energía neutra, en un equilibrio, ¿no?, en una armonía. Ahora, cuando ustedes estuvieron meditando puntualmente por el conflicto que se había desarrollado entre Ecuador y Perú, solamente, digamos, la labor es entrar en ese equilibrio, en esa armonía, en esa paz interna, o existía también la imagen o la visualización de los pueblos en paz, soldados cada uno con sus ropas de cada país abrazándose. Había también una visualización de ver a esos pueblos unidos en imagen, o no, simplemente con el estado de meditación, de una paz interna, poder, digamos, hacer que esa entropía o ese caos logre su equilibrio. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, lo que nos enseñaban a los científicos del proyecto Coherencia justamente era aprender a relajar el cuerpo, hacer respiraciones para que a través de una oxigenación más profunda podamos calmar los pensamientos, oxigenar el cerebro, oxigenar el cuerpo, eliminar toda la tensión, y la idea era repetir un sonido que ellos nos daban, que no tenía ningún significado, actuaba como una suerte de mantra, en el cual la repetición constante de este sonido hacía que la persona ingrese en un estado de aquietamiento y de paz interior. Entonces, algunos de nosotros, los científicos, nos pedían que nos acerquemos a donde estaban los electroencefalogramas, que son los aparatitos que miden las ondas cerebrales, ¿no? Sí. Y era increíble, después de 20 minutos, 25 minutos de estar haciendo este trabajo de meditación, pues ya nuestros cerebros estaban emitiendo ondas de coherencia, ¿no? O sea, los 4 estados de la conciencia al mismo tiempo. Ahora, lo que realmente fue increíble es que el efecto inmediato de la meditación de todas esas personas que éramos alrededor de 650, tenía un efecto inmediato de 2 kilómetros a la redonda. Y entonces los científicos salían a la calle, afuera, en la ciudad de Quito, y cogían a personas, las llamaban para que ingresen al interior del sitio donde estábamos meditando, y también les medían su estado de coherencia en el cerebro, sus ondas mentales, y increíblemente reportaban estados de coherencia. Como esta meditación que estábamos nosotros efectuando, estas 650 personas, tiene un efecto en el campo cuántico, que es un campo donde todos estamos interconectados. La idea de que estamos separados es simplemente una ilusión, es un maya que hablan los hindúes,
porque a estos niveles todos estamos interconectados y lo que me afecta a mí afecta al grupo, y lo que afecta al grupo afecta a la ciudad, y lo que afecta a la ciudad afecta al país, y lo que afecta al país afecta al continente. Y entonces era maravilloso ver cómo personas que a 2 metros de la redonda entraban en el campo de influencia inmediato, pues tenían increíblemente ya, al medirles con el electroencefalograma, ondas de coherencia en sus cerebros sin haber meditado. Una cosa fantástica, porque justamente estamos hablando de los campos de interconexión, campos cuánticos, el campo cuántico donde todos estamos unidos y podemos afectar positivamente a una persona que está en estos niveles. Perfecto, quiere decir que no fue necesario la visualización de las imágenes de los pueblos unidos, abrazados, cada uno, digamos, con su identificación, sino que con esa acción que iba al equilibrio, justamente, eso se expandía y obviamente actuaba sobre todo lo que estaba en entropía, o sea, no solamente el conflicto en sí, sino otro tipo de tensiones que podían estar en ese momento, como siempre, ¿no? Acaeciendo en cada vida de cada uno de los habitantes o de los seres que estaban cerca. Así es, no nos hacían prácticas de visualización ni de ningún tipo de dirección de la energía a la frontera o a donde estaba dándose el conflicto, pero simplemente pues era meditar y ya tenía sus efectos increíbles. Pero nosotros en los grupos de meditación, de los grupos de contacto, pues sí fuimos instruidos que toda esa capacidad de generar esta coherencia, este equilibrio, esta armonía, podía ser direccionada con el poder de la mente, que justamente a través de la visualización creativa, ¿no? O sea, ya se sabe que los seres humanos nos envuelve una energía, ¿no? En la década de los años 50 en Rusia, los esposos Kirlian crearon una máquina que se llama la cámara Kirlian, donde se puede ver que alrededor de los seres vivos existe una energía que nos envuelve y que esa energía puede salir, puede ser proyectada, puede ser transmitida a través de las manos, a través de centros energéticos que se llaman chakras, a través de la vista, a través de la palabra, y se puede direccionar, se puede concentrar mucha cantidad de energía de muchas gentes y colocarlas en puntos específicos, y ya a través de los campos cuánticos que estamos interconectados, se puede entender que esa acumulación de energía se puede proyectar en determinados sitios que uno a voluntad lo puede visualizar o lo puede proyectar, ya sea para armonizar lugares o para también hacer sanación de personas a través de imposición de manos a distancia o a través de visualizaciones creativas, ¿no? Es algo fantástico, como te digo, Mariana, realmente el poder del ser humano es impresionante. Mariana, me decís, Mariana, evidentemente resuena Mariana para ti, pero es maravilloso, Rafa. La verdad, Rafael, es tan interesante, y este proyecto Coherencia que se dio en el año 1994, ¿tenés conocimiento que continuó para otros propósitos? En el Ecuador ya no continuó como proyecto porque ya cumplió su objetivo, que justamente era pues el conflicto, evitar que la guerra escale a niveles mucho más fuertes, ¿no? Y una vez que se terminó ya se dio por cancelado, pero en otras partes del mundo sí se ha logrado todavía tener este proyecto activo, ¿no? Por ejemplo, recordemos que en Tailandia, en los años 2002 y 2015, se organizaron sesiones masivas de meditación en las que participaron hasta 1 millón de niños para sanar el planeta. Ha habido también invitaciones tanto en el año 2008, 2009, 2010, hasta en el 2012 y hasta el 2012, perdón, con el objetivo de generar, concentraciones mundiales masivas de meditación en momentos donde ha habido crisis muy fuertes, ¿no? Como los conflictos y las guerras que se han dado en Medio Oriente y en diferentes partes del mundo, ¿no? Hoy en día, inclusive, recordemos que con todos estos conflictos,
estamos viendo tanto en la zona de Rusia en la zona con la frontera, ¿no? Sí. Y también pues, en la zona del Medio Oriente, la guerra con Irán y Irak, todo, en todos esos momentos de conflicto, pues como grupos a nivel mundial estamos trabajando en el tema de la meditación para contrarrestar toda esta energía negativa, todas estas crisis y caos planetarios. Y realmente los efectos han sido extraordinarios, ¿no? Han sido fantásticos. Y también hasta recordemos de que no solo grupos de meditación, sino hasta el propio Papa, en determinados momentos, el Papa Francisco, inclusive el Papa Juan Pablo II, convocaron a nivel mundial a oraciones mundiales por la paz. Hubo una manifestación muy interesante donde se pidió, ¿no?, que se trabaje por la paz del mundo, justamente para evitar la guerra en Oriente Medio por parte del Vaticano, ¿no? Uh-huh. Y decían, en lo que usted crea, simplemente tenga un pensamiento positivo, una oración, una meditación, en lo que usted crea, hágalo. Y hemos visto pues los efectos realmente positivos que ha tenido este tipo de eventos a nivel planetario, donde se ha logrado que todos estos conflictos no pasen a una situación ya de guerra atómica o realmente de destrucción masiva, sino que de fuertes enfrentamientos vayan disminuyendo. Inclusive tenemos algunas estadísticas tan importantes al respecto de la meditación. Por ejemplo, en el conflicto de Líbano en 1983, se pudo ver que grupos de meditación trascendental y el proyecto Coherencia estuvieron en esa zona y los conflictos y las muertes disminuyeron un 76%. Fíjate tú. Igualmente, las muertes relacionadas con la guerra disminuyeron un 71%. Las lesiones cayeron en un 68% y el nivel se redujo de conflicto un 48%. Y la cooperación entre grupos antagonistas terminó siendo un 66%. O sea que matemáticamente se ha podido medir y estadísticamente el efecto de la meditación, y es, como te digo, sorprendente, como acabas de escuchar, pues los índices cambian, pero de una forma increíble. Tremendo, sí. Es verdad que hace ya bastante tiempo nosotros escuchamos o grupos de oración o grupos de meditación en distintos lugares, pero esta información interesante que nos diste, ¿no?, que el 1%, suponte, estaba pensando en nuestra ciudad. Nuestra ciudad debe tener ahora 120.000 habitantes. Yo te digo que entre la gente que ha venido últimamente y que cuando se hacen los censos muchos no son censados, hay un promedio de 120.000 habitantes. Quiere decir que si nosotros concentramos el 1%, serían 1.200 habitantes que estén en una sintonía de meditación para poder, como vos decís, lograr ese equilibrio, esa frecuencia energética que obviamente con un porcentaje mínimo se expande a toda la población del lugar. Pero luego nos hablabas de que para mantener ese estado, ¿no?, y superar, digamos, el estado entrópico de tensión que se vive todo el tiempo, se necesita, pero yo creo que vos nos hablaste ahora con referencia a la población mundial, se necesita una continuidad, una permanencia, una estabilidad de ese estado, digamos, de concentración de meditación de 144.000 habitantes. Estamos hablando a nivel mundial. Esa cifra de 144.000, fíjate, que es una cifra que hace mucho tiempo se está hablando mucho de ella. Muchísimo. Hay distintos canales de YouTube, distinta gente que habla sobre la conciencia, el despertar de la conciencia, sobre la frecuencia energética, y hablan de este número, 144.000. O sea, si nosotros nos lo ponemos a analizar, decimos, evidentemente ya el número en sí tiene una carga energética, tiene una frecuencia, porque no debe ser al azar el número
144.000, ¿verdad? Así es, o sea, es un número cabalístico que se menciona, por un lado, en la Biblia, en el Apocalipsis, se habla de los 144.000 que lavaron las vestiduras. Sí. En las profecías mayas también se habla, y aztecas, de los 144.000 miscuatl que se mantenían activos durante la gran noche oscura de la humanidad. Los 144.000 en los indios Hopi, danzantes del sol, que se mantenían también activos y irradiando para que podamos pasar etapas de crisis. O sea, es un número profético al mismo tiempo, y que nos habla justamente de la masa crítica o el número necesario de personas que se mantengan en ese estado de coherencia, de meditación, de armonía, de paz, para que las cosas puedan cambiar. Y como te dije al principio, Susana, pues efectivamente, creo que hoy en día todos estos temas han escalado tanto, ha habido un despertar de conciencia tan importante en la humanidad, tanto por el proyecto Coherencia como muchos otros científicos y meditadores a nivel mundial, la gente del proyecto Maharaji inclusive, que puedo asegurarte de que hay mucha más gente que está ya en ese estado de meditación y generando justamente una conciencia diferente, una conciencia distinta. Fíjate tú que en Japón se hizo un experimento donde se intentó equilibrar la alimentación de unos monitos que vivían en la isla de Okinawa y que tenían un problema de deficiencia de alimentación. O sea, había unos minerales que les faltaba para que puedan tener un equilibrio alimenticio. Y entonces los científicos se dieron cuenta que introduciendo papas, ¿no? Podían ellos, o patatas, ellos podrían equilibrar su alimentación, pero les pusieron en la playita pues estas papas, y lamentablemente no comían porque se ensuciaban de tierra, y eso hacía que no consumieran este tipo de elemento. Y entonces le enseñaron a una hembra joven del grupo a que lave la papa. Y aprendió esta monita a lavar la papa, y finalmente cuando se dio, y otros comenzaron a imitarla, comenzaron a seguir en este proceso, hasta que se dio el mono número 100, que al lavar la papa, curiosamente, monos de otras islas que no tenían ningún contacto con estos, comenzaron a lavar la papa. Se llama el experimento del 100º mono. Resulta ser de que llega un momento de que un grupo de personas de esa masa crítica maneja un conocimiento, un estado de conciencia, y a través de los campos cuánticos o campos morfogenéticos, que también los llaman, se transmite esa información a toda la humanidad. Y hay un despertar de conciencia generalizado. Entonces, hoy en día hay una tendencia, hay una moda por estos temas. O sea, todo el mundo está interesado en temas de meditación, en temas de yoga, en temas de autodesarrollo personal, y justamente se debe a esa masa crítica de personas que hemos estado trabajando para cambiar las cosas en el planeta, y por eso también hay un gran despertar de conciencia actualmente. Interesantísimo, Rafael. Para quien recién conecta, que espero que no, que nos escuchen desde el principio, estamos en Contacto, el programa en la FM 93.5. Susana y Rosy quien les habla, nuestro querido operador y musicalizador Frank en los controles, y es martes 5 del 5, 2026, disfrutando de nuestro queridísimo amigo entrevistado desde el Ecuador, Rafael Calderón, investigador de temáticas ovnis y además también integrante del grupo de contacto Rama, creado por Sixto Paz. Hablando hoy de la maravillosa herramienta de la meditación, la oración, ¿no? La concentración, digamos, de esta energía de equilibrio, de paz, de amor, que por suerte, como decís, ya se está expandiendo desde hace mucho tiempo a distintos puntos del planeta, y muchas veces esas concentraciones o esas meditaciones se hacen directamente ante un conflicto determinado, y a veces simplemente por el hecho de que se mantenga la paz. Te quería consultar si estabas al tanto, porque bueno, de la misma manera que hay muchísima gente que afortunadamente está en esta sintonía,
y convencidos de que este despertar es un despertar que no va para atrás. El despertar es el despertar. Se abrieron los ojos y a partir del momento que se abren los ojos ya uno está viendo lo que le rodea y ya está experimentando la vida misma, ¿no? Así que todos tenemos esta oportunidad de comenzar a resetear nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestros resentimientos para empezar a sentir desde el corazón y comenzar a vivir una vida mucho más fraterna, ¿no? Como realmente tenemos en el corazón esa esencia, pero por supuesto muy distorsionada por infinitos motivos, muchos, como hablamos en los programas anteriores, provocados, ¿no? Provocados por una élite que evidentemente hace muchísimo tiempo ha controlado este planeta y épocas donde le tocaba vivir la experiencia de la oscuridad. Ahora estamos en un proceso que justamente estamos ya acercándonos a los fotones poderosos de las energías luminosas de Alción, el sol central del universo, y entonces esas influencias van llegando a nosotros, por eso es que nos va ayudando todo este proceso a este despertar. Ahora, te quería consultar si estabas al tanto de una información que hace poquito surgió, inclusive me la compartió mi querido amigo el operador, de lo que sucedió con esto del cambio de lugar, digamos, desde Nevada a Alabama, de lo que es toda esta zona tan controvertida que es la zona del Área 51, ¿no? En Nevada, Estados Unidos, donde ahí hay mucha información con respecto a existencia de seres de otras dimensiones, inclusive trabajos conjuntos entre los humanos y los seres de otras dimensiones. Hay mucho que se está haciendo hace muchísimo tiempo, más experimentos, y lo que han dicho muchos investigadores es que se han provocado unas explosiones impresionantes en este último tiempo, que provocaron inclusive hasta terremoto en esa zona, en la zona donde está el Área 51 en Nevada, y que trasladaron lo que es mucho de todo lo que es la tecnología y digamos todas las bases, ¿no?, de la información que estaban asentadas allí a otro centro en la zona de Alabama. Por supuesto, nosotros tenemos en claro que el mundo, digamos, como está, no solamente está con la gente que meditan y la gente que realmente están en sintonía con toda esta energía, sino que, digamos, esa otro tipo de energía también está simultáneamente, ¿no es cierto?, coexistiendo. Un punto que a mí me parece muy interesante y por eso te consulto a vos qué te parece es, sí, quizás estar enterado de esto, pero no dejar el foco en lo que nos corresponde, ¿no?, que es justamente mantener esta frecuencia energética alta para que nosotros en realidad podamos seguir haciendo una protección desde los campos mórficos, desde el campo energético de nuestro planeta, porque evidentemente si la frecuencia energética sigue elevándose, todo lo que no está en una energía alta, evidentemente también va a tener, digamos, como resultado, como consecuencia, algún tipo de situación que atraviese, ¿no? O sea, la pregunta es, este momento tan importante a nivel humanidad, es un momento donde todos podemos participar y todos podemos ser parte de esta nueva humanidad. Ahora, estas otras fuerzas que también hace tiempo que están, ¿podrían simultáneamente coexistir en el planeta si el planeta eleva la frecuencia y podemos lograr, digamos, bajar el nivel de entropía, que es una entropía que ellos mismos van generando? ¿Qué decís? Por supuesto que sí, claro. Nunca debemos perder la esperanza de que las cosas cambien y que todas estas fuerzas que podemos denominarlas como las fuerzas oscuras o el gobierno interno negativo, que ya en otro programa anterior ya te
te pude compartir lo que hemos Sí. recibido de quiénes son y qué hacen aquí en nuestro planeta, pues estarían también sufriendo mucho esta gran transformación y despertar de conciencia que hay en la humanidad, porque el poder de estas fuerzas está radicado en que se mantengan en la ignorancia, o nos mantengan en la ignorancia de ellos y estén en el anonimato. Hoy en día, con todo este despertar de conciencia que hay y el manejo de la información que tenemos, gracias a la tecnología y a las redes sociales, hoy en día la humanidad sabe más cómo operan, quiénes son, cómo están incrustados y qué es lo que hacen, y eso les resta poder. Claro. Y como estamos viviendo un proceso muy profundo de cambio, entonces están como desesperados. Es como que de alguna manera los aletazos del ahogado que intenta pues evitar el naufragio. Entonces ya todas estas fuerzas definitivamente están siendo controladas de alguna manera, están siendo ya digamos entendidas cómo operan, y justamente eso hace que pierdan poder y están intentando dar sus últimos aletazos de ahogado para poder subsistir y continuar, ¿no? Y justamente eso es lo que estamos viendo ahorita en el panorama mundial, ¿no? Ha habido un despertar tan acelerado de la conciencia en la humanidad que se intentó frenar ese despertar a través de vacunas, a través de pandemias, a través de guerras, a través de desinformación y generar caos y desesperanza para que ese despertar no se pueda dar. Pero esto ya es inevitable, es la tendencia, es la frecuencia de la nueva humanidad. Como te comenté en el programa anterior, la llegada de las energías que están viniendo desde el centro de la galaxia, que la ciencia lo ha detectado, está siendo un proceso irreversible, y definitivamente vamos para eso, ¿no? Para un gran despertar en la humanidad. Así que no debemos perder la esperanza de que esto es así y que vienen días mejores. Qué bueno lo que decís. Y vos fíjate una cosa, lo que uno puede analizar es que los infinitos planes que ellos llevan a cabo, tratan de llevar a cabo desde los inóculos hasta, por ejemplo, bueno, el tema de tóxicos, el tema de drogadicción, el tema de música realmente estridente que baja la frecuencia energética, la destrucción de la familia, la utilización de los celulares a edades muy tempranas, que evidentemente perjudican muchísimo a los niños en todo sentido, no solamente físico, sino mental, emocional, vincular, inclusive también actúa sobre las propias sinapsis neuronales de los cerebros de los niños. Y vos fíjate una cosa, lo que uno va observando es que esos planes que sí tienen, obviamente, sí tienen lamentablemente consecuencias tristes y lamentables para muchos seres humanos, que lamentablemente sí se perjudican con esto, son planes que no los pueden continuar en el tiempo. Porque te cuento que, por ejemplo, me he enterado que hay una generación de jóvenes que se le dice la generación Z, que están absolutamente en contra de la tecnología. Ellos vuelven a los encuentros personales entre los jóvenes, ninguno ya quiere utilizar celular, se visitan, se encuentran en las plazas, tocan guitarra, vuelven digamos, a tratar de volver al vínculo romántico entre los jóvenes, y eso se está dando en distintos puntos del planeta. O sea, lo que uno observa es que ellos como que tienen una caja, ¿no?, con una cantidad impresionante de proyectos, de juegos que los lanzan, pero en un periodo corto, se les truncan. Entonces ahí uno va viendo que efectivamente lo que vos vas diciendo de todos estos centros de meditación, de oración, de todo este cambio planetario que va hacia la luz y no se detiene, de toda esta cantidad de gente que cada vez está más consustanciada con estas temáticas, de tanta cantidad de gente que comienza a cuidarse más el cuerpo, físicamente, emocionalmente, terapias holísticas, infinidad de herramientas que ahora existen, que todo esto realmente está ayudando. Entonces, es importante que
sí nos enteremos, porque evidentemente es una información de cosas que van sucediendo, pero que no nos dejemos abducir, ¿no? Con el desaliento, ¿no? O con el hecho de, o el miedo, que es otro de los factores, por supuesto, que fue el factor estrella o el elemento estrella que utilizó durante siempre, ¿no? Las élites para ver de qué forma te dominan. Así que está bueno, digamos, que nosotros podamos ir llevando, ¿no? Esta perspectiva a quien escucha, porque si vamos viendo la evidencia de cómo se van cayendo un montón de proyectos, que no quiere decir que a otros no les funcione, porque a nivel, por ejemplo, familia, destrucción de familias y demás, por lo menos en lo que respecta a nosotros aquí en el país, funcionó lamentablemente en muchos aspectos. Pero más allá de eso, vemos que hay también un reflotar de volver a darle importancia a lo que es el vínculo entre padres e hijos y demás, ¿no? O sea, lo que te quiero decir es, sí lo lanzan, sí hacen destrozos, pero no son destrozos que el ser humano, digamos, no los capte en algún momento y los corte, pensando, ok, esto es malo, hagamos un giro, ¿no? Que quizás en otro momento no... Sí. Susana, te puedo garantizar que en el mundo hay más bien que mal. Lo que pasa es que el mal está mejor publicitado y justamente está impulsado con el propósito de llevar a la humanidad a un estado de depresión, de inconsciencia. Se han utilizado miles de métodos, cientos de métodos, intentarnos dormirnos, intentarnos doparnos, que lleguemos a esa inconsciencia que te menciono. Pero, como te digo, o sea, en el mundo hay más bien que mal y hay una reacción ya por parte de la humanidad y no debemos dejarnos contaminar con la peor enfermedad que hoy en día existe en nuestro planeta, que es el pesimismo. Bien. Realmente somos creadores de realidades, podemos alterar el futuro, como ya les he mencionado en un principio, y justamente pues intentan, sabiendo este potencial que tenemos los seres humanos, deprimirnos, desalentarnos y hacernos creer de que no existe futuro, pero esto no es así. Realmente pues hay más bien en el mundo que mal, y el mundo está cambiando para bien, está cambiando de una forma positiva, sino que nos intentan lavar el cerebro y hacernos creer que no es así. Entonces no nos dejemos contaminar, no nos dejemos contagiar, y prácticas como la meditación, que hoy en día están muy de moda, están permitiendo al ser humano finalmente, aparte de generar un ambiente positivo, pueda encontrarse a sí mismo, ¿no? La meditación es una práctica que nos ayuda a un encuentro con tu verdadero ser. Los seres humanos somos seres multidimensionales y podemos vivir experiencias a diferentes dimensiones, y todo ese potencial se puede activar, se puede sacar a la luz simplemente aplicando la meditación, que no es otra cosa que aquietar tu personalidad, aquietar tu cuerpo, tus emociones, y ahí en lo profundo del silencio podríamos inclusive conectar con otras realidades, con otras dimensiones, y como dice en el Yoga Sutra del Patanjali, los libros antiguos de la India de meditación, en lo más profundo del silencio mora Dios. O sea, podríamos reencontrarnos con la divinidad dentro de nosotros. Y esto es un mensaje muy esperanzador, ¿no? Estamos viviendo el cambio de era de Piscis a Acuario. En Piscis nosotros teníamos el contacto con el maestro externo que se cargaba nuestro karma, que nos cargaba, que era como somos niños, que nuestros papás nos dan de comer, nos cargan, nos llevan, nos visten, etcétera. Hoy en día, en esta era, el contacto es con el maestro interno, con la divinidad dentro de nosotros, y el camino y el proceso que nos va a llevar a ese contacto, que es el que realmente necesitamos, es justamente a través de técnicas como la meditación. Me encantó, mi querido, y vamos a ir anunciando nuestros auspiciantes, que lo voy a ir diciendo. Nos van auspiciando nuestros queridos amigos Carnicería Las Carretas, de calle 521 1320 Quequén, tu mejor lugar y tu mejor producto. También nuestra querida Nancy Christensen, terapeuta en constelaciones familiares y terapeuta en baños de bosque, dos experiencias realmente apasionantes, una para
conectarte con la naturaleza realmente, y la otra, para poder entrar en sintonía con nuestros ancestros. Fíjense qué importante, muchas veces estamos detenidos con determinados obstáculos que realmente no son nuestros, sino que en definitiva son energías que nos han quedado a nosotros y que evidentemente debemos sanar. Teléfono de contacto de nuestra querida Nancy Christensen, 2262 41 45 13. Florería No Me Olvides, un lugar bellísimo de colores, sonidos, en la mejor esquina de Necochea, calle 62, esquina 65. Florería No Me Olvides, teléfono 2262 41 43 43, envíos a domicilio. Estos son nuestros queridísimos auspiciantes, que siempre están acompañándonos, siempre están con nosotros, y que realmente nosotros agradecemos desde el corazón la compañía de ellos. Florería No Me Olvides, Nancy Christensen, Carnicería Las Carretas. Querido Rafael, la verdad, un placer, es infinita la información que tenés y además también el amor y la diafanidad con la que lo transmitís, así que queda abierta nuestras puertas de nuestro hogar, de aquí estamos en contacto para nuevos encuentros, porque siento que es muy importante la información que nos transmitís, no solamente en cuanto a lo esperanzador, sino en cuanto a lo estimulante para que nos pongamos, digamos, manos a la obra, que pongamos manos a la obra, y como decís vos, cuando entramos en un lugar donde a lo mejor tenemos que limpiar un espacio, donde hay muchas hierbas, muchos pastos altos y demás, miramos el espacio y en cierta forma lo miramos como diciendo, y esto todo lo que me va a llevar, ¿no?, para poder dejarlo bien. Pero cuando decidimos hacerlo y luego lo miramos, decimos, valió la pena. Esto es lo que en realidad tenemos que ir sintiendo. Vale la pena empezar a sintonizar una energía interna, de poder, porque el poder está dentro nuestro, y de fraternidad. Así que te agradecemos, Rafael, y quedamos para nuevos encuentros, obviamente invitado. ¿Qué te parece? Susana, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu programa. Felicitarte una vez más a ti por estar trabajando también en este despertar. Somos todos guerreros que estamos sumando con nuestro granito de arena para que las cosas cambien. Así que ya sabes, acá pues a las órdenes siempre, con todo gusto, y te mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los escuchas. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, Rafa, para vos, para todo este bellísimo país de Ecuador, a toda su gente y a toda Latinoamérica y al mundo entero. Abrazo enorme, de corazón a corazón. Y a ustedes también. Gracias infinitas por estar. Chau, chau.